Muy buenos días a todos. De parte de la Dirección General de Investigación les damos la bienvenida a esta capacitación del día de hoy. Como todavía están ingresando algunas personas, vamos a dar unos minutos para dar inicio. Iniciamos entonces a las 9:08 para dar 5 minutos más. Muchas gracias por su participación. Entonces a las 9:08 damos inicio. Muchas gracias. Buenos días a todos los que ya se conectaron. Previo a iniciar la capacitación, si gustan y tienen comentarios o si participaron en la capacitación anterior y si les quedó dudas, sería bueno de que nos las hicieran llegar. Así en un próximo programa podríamos nosotros de alguna manera pues aclarar estas dudas. El tema de hoy, por supuesto, el anterior no deja de ser importante como el de hoy, aunque creo que para la mayoría de investigadores este tema es bastante apasionante porque es acá donde realmente se ve reflejado más lo que es la comercialización o los derechos patrimoniales de los que hemos venido conversando. ¿Escucha bien? Sí se escucha, licenciada. No, ok. Es que había una persona que decía que no escuchaba bien. Creo que es porque como vamos a iniciar en 2 minutos, creyó ella tal vez que ya habíamos iniciado y ella no escuchaba, pero es porque nos quedamos en espera de las 9:08 para dar inicio. Ok. Hay una pregunta, dice, con una pregunta, ¿en las anteriores conferencias darán constancias? Pregunta Jonathan Sánchez. Sí, con respecto a las constancias, todavía estamos en ese proceso. Es un poco tardado porque en cada capacitación hay bastante gente y se tiene que hacer correo por cada persona y constancia por cada persona antes de enviarse. En ese proceso estamos, es un poco tardado, pero ya les llegará a sus correos. Gracias, ingeniera. Bienvenidos con Surok.
En lo que damos inicio, sería bueno que para registrar su participación ingresen su nombre si no está bien identificado como aparecen en la conexión. Por ejemplo, Tania MB, no tengo, de Consulop, bienvenida, no tengo su nombre como para registrar su nombre completo, digamos, para registrar su participación. Entonces, por favor, indicar su nombre y si gustan, de dónde nos están saludando. Bienvenido, Jonathan, Esto, de Santa perdón, Rosa, la esto por sede de medio de, Jalapa. esto por medio del chat, perdone, licenciada. Bienvenido Gracias. a este Centro Universitario de Santa Rosa. Bueno, yo creo que ya son las 9:08. Si gusta, Así es. licenciada, damos inicio. Así es. Muy Ahorita bien. vamos a... Bueno, bienvenidos a todos, tengan muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema sobre propiedad industrial. Propiedad Si gusta, en lo que industrial, pone la presentación, ¿sí? no sé si la va a cargar de una vez. Sí. Ok, Ahorita la vamos entonces a... vamos a dar inicio el día de hoy a esta capacitación sobre propiedad industrial y nos acompaña la licenciada Dorcas Dalila de Pérez del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la DIGI. Las preguntas pues se harán al final. Si alguien gusta escribir en el chat para que al final se conteste, pues también, ¿verdad, licenciada? Entonces, dejo el Así uso de la es. palabra. La dejo entonces en el uso de la palabra. Bienvenida. Más tarde, en la siguiente conferencia, luego de la licenciada Dorcas, se unirá el licenciado Víctor, director del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación del Registro de la Propiedad Intelectual, quien nos está también apoyando en este tema. Entonces, damos inicio, licenciada Dorcas. Bienvenida. Gracias. Como les decía, bienvenidos a todos y gracias por participar. Esta mañana lo que vamos a hablar sobre propiedad industrial, pero no puedo dejar de retomar el tema anterior. No sé si los que participaron se recuerdan que propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas y una de las ramas era los derechos de autor y derechos conexos, que estuvimos en las charlas anteriores comentando sobre ello. Y en esta mañana está la otra rama que son las marcas y patentes. Vamos a retomar también qué derechos tenemos sobre este tipo de propiedad. Los derechos de la propiedad industrial otorga dos tipos de derecho. El derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo y el derecho a prohibir que un tercero lo haga. Este último permite al titular del derecho solicitar el pago de una licencia que posee límites temporales y territoriales. Vamos a hablar un poquito sobre los signos, sobre las marcas. Las marcas es un subtema que tiene lo que son los derechos de propiedad industrial y que muchas veces los confundimos con los nombres de las empresas comerciales. Y son dos cosas distintas. La marca más que todo es todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona, individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra persona. Dándoles un ejemplo de una marca podría ser, no sé si muchos se recuerdan, que estaba, o está, no sé todavía, el jabón de marca Gallo y también los fósforos marca Gallo. Como el producto es distinto, este sí es susceptible de registrarse, porque si fuera otro jabón y que quisieran ponerle la marca Gallo, no lo acepta el registro porque ya tiene marca registrado este jabón.
Por eso es que muchos productos, hablando de gallo, podría estarse también eh, otro producto similar, pero no podría ser el mismo. De lo contrario, no aceptaría el registro. Dentro de las Perdón, marcas también licenciada, podemos, indican ¿sí? en el chat Dígame, si puede colocar sí. la acción, porque no se ve al 100%, sino que se ve. Ajá, Ok, ahí estamos. ajá, gracias. Gracias. Bueno, como les decía, si hablamos de nombre comercial, es un signo denominativo o mixto con que se identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. No estamos hablando directamente sobre el nombre directamente de la empresa. No sé si algunos han tenido la facilidad o han tenido alguna situación donde ustedes han inscrito dentro del registro mercantil, que es otro tipo de registro, sus empresas y hablan acerca del nombre comercial de la empresa. Pero aquí estamos hablando directamente sobre los signos distintivos. Por ejemplo, el de Walmart. Nosotros solo miramos nosotros eh, el nombre y automáticamente nos vamos y decimos es el supermercado. O si miramos la M de McDonald's, especialmente cuando andamos con nuestros pequeños, solo ven la letra M y rápido dicen, este es McDonald's, ¿verdad? También existe otra variedad que son las expresiones o señales de publicidad, como la de que le hablaba yo de McDonald's. También están las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Este tipo de registro de propiedad industrial lo vamos a abarcar en nuestra siguiente conferencia con el propósito de ahondar y de darles a conocer a ustedes cuál sería el registro, más o menos cuál sería el costo para registrar este tipo de propiedad. El día de hoy lo que vamos a conversar es sobre la otra parte de la propiedad industrial, que son las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Pero no puedo dejar yo de iniciar la conferencia dándoles a conocer a ustedes que dentro de la legislación guatemalteca tenemos la leyes vigentes relacionados con este tipo de propiedad y entre ellas está la ley de propiedad industrial, el decreto 57-2000, el decreto 11-2006 del Congreso de la República, el reglamento de la ley de propiedad industrial, acuerdo gubernativo 82-2002, el arancel de la propiedad industrial, acuerdo gubernativo 862-2000, reformado mediante el acuerdo 148-2014. Reforma al reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo 15-2005, Convenio de París, Decreto 11-1998, Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Acuerdo por el cual se establece la OMC y los acuerdos multilaterales, Decreto 37-1995. Porque es importante conocer la reglamentación o la normativa dentro de esta propiedad. Porque el día de mañana, cuando se quiera accionar algún tipo de situación a nivel penal, debemos de estar empapados, especialmente cuáles son nuestros derechos y hasta dónde están nuestras obligaciones. Por eso es importante que tomemos nota de la legislación guatemalteca. Ahora bien, si estamos hablando de invenciones y modelos de utilidad y diseños industriales, no podemos dejar de decir también que para este tipo de propiedad industrial es muy diferente a lo que son los derechos de autor, ya que los derechos de autor, el simple hecho de tener ustedes su obra terminada, ustedes pueden ir al registro y hacer su inscripción. En el caso de la propiedad industrial, sí se tiene que llevar a cabo ciertos lineamientos para poder llegar a alcanzar si estamos en una patente de invención, si estamos en una patente de modelo de utilidad o si estamos ante un registro de diseño industrial.
Por esa razón es que este tema es un poquito más largo. No más difícil, pero sí es un poquito más largo. Por eso es que debemos de diferenciar una patente de invención a una patente de una empresa. Cuando estamos hablando de una patente de una empresa, es el registro que se hace ante el registro mercantil de nuestra empresa. Pero cuando estamos hablando de patente de invención, estamos hablando directamente sobre un producto el cual tiene un nivel de inventiva. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es una patente. La patente, perdón, la patente se le denomina al título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención cuyos efectos y alcances están determinados por esta ley. Eso es lo que nos dice a nosotros la ley sobre la patente. Pero podemos decir también que es un derecho otorgado por el Estado a un inventor. Es un título que concede para la explotación exclusiva por un tiempo determinado y en un territorio de una invención. ¿Qué quiero decir con esto? Que la patente no está a nivel internacional. Si ustedes registran su patente solo en Guatemala, solo a territorio guatemalteco, hasta ahí alcanza lo que son sus derechos como inventor. Si nosotros dentro del territorio de Guatemala vemos que hay algún producto y ese producto, pues vamos al registro y podemos pedir nosotros si está patentado o no, sí podemos hacer uso de ello, inclusive comercializarlo, pero no podríamos patentarlo. Porque aunque no está en territorio guatemalteco patentado, sí existe una patente. Entonces nosotros tenemos que ser éticos y sobre todo no tener problemas a nivel penal, el utilizar o el querer registrar ese tipo de patente. Aunque de antemano les puedo decir que para registrar una patente también se tiene que hacer un estudio. Y en ese estudio están los alcances si esta patente fue inscrita en cualquier lugar del mundo. Por esas razones decía que la patente o el derecho de que nada más lo puedan utilizar y comercializar es dentro del territorio. Pero si eso no está dentro del territorio, lo podemos comercializar, pero no patentar. Por eso ustedes se dan cuenta muchas veces que hay producto que dice uno, bueno, y ese producto yo lo vi en Costa Rica o probablemente lo vi en Estados Unidos, ¿y por qué lo están vendiendo acá? O puede ser que esa patente se haya hecho un acuerdo de cesión de derechos de comercialización o bien esa patente no está registrada dentro del territorio guatemalteco. Una patente nosotros podemos accionar a poderla registrar a nivel mundial. Hay mecanismos que en el registro de propiedad intelectual, por supuesto, nos pueden apoyar. Por eso es importante nosotros conocer hasta dónde está el alcance cuando inscribamos nuestra patente. Otra cosa que podemos hablar de las patentes es que la patente puede ser una patente de invención. ¿Qué quiere decir patente de invención? Es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. O sea que una invención debe tener carácter técnico y manifestarse en el mundo físico o material, porque como hablábamos anteriormente, las ideas no las podemos registrar, pero sí ya el producto terminado o materializado en algún producto. Requiere de la intervención del inventor para la obtención del resultado final. O sea que nosotros, como creadores,
por supuesto. No podemos tener en las ideas inmersas en nuestro cerebro, porque en cierta ocasión llegó un investigador y me decía, fíjese, licenciada, que yo quiero registrar mi invención, pero la invención la tengo aquí en la mente, me decía. Entonces le digo yo, mire, pero yo necesito que usted la materialice, que la haga funcionar, porque de lo contrario no podríamos registrarla. Entonces me decía él, es que me puedan robar la idea. Entonces le digo yo, si usted no la materializa, nunca la va a poder registrar. Y sobre todo, si usted la materializa, también tiene que funcionar, porque ideas pueden haber muchas. Y lo que también tenemos que ponernos a pensar es que cuando estamos haciendo nosotros algún tipo de invento, siempre debe de ser que sea útil para la sociedad. Por eso decía que un invento es para resolver algún tipo de problema o necesidad, porque muchos inventos pueden existir, pero realmente no son de utilidad para, este, para resolver algún problema directamente, sino que a uno se le puede ocurrir. Por ejemplo, les podría decir que es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Que yo decida ponerle una puerta en el techo. Y voy a decir yo que ninguno tiene ese invento porque yo puse una puerta en el techo. Díganme ustedes si teniendo techo y tengo una puerta y no tengo acceso al exterior, ¿de qué me sirve tener una puerta? Por esa razón es que cuando nosotros hacemos una invención, no nada más puede surgir de nuestra creatividad intelectual, sino que tenemos que estar pensando en qué puede resolver esta invención. Dada la coyuntura que estamos viviendo hoy por el COVID-19, pueden existir una variedad de inventos que pueden salir dada la necesidad y la premura de la que estamos viviendo. Es ahí donde entonces sí sale la creatividad intelectual, de donde pueden surgir inventos que por supuesto tienen que llevar a cabo el análisis si llegan a invento o si llegan a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, que son cosas diferentes. Por eso es importante que cuando nosotros estemos creando una invención o estemos haciendo una investigación, debemos de alguna manera sentarnos a pensar hasta dónde queremos nosotros que llegue esta investigación. Si queremos nada más que el alcance de la investigación sea básica, que nada más estamos utilizando las teorías de algún tipo de investigación y que dentro del documento solo plasmamos y creamos nosotros otra teoría, pero que esta no lleve a la aplicación, va a quedarse únicamente como un derecho de autor que será transformado en un libro. Pero si nosotros esa investigación la aplicamos y vemos que realmente el producto de esa investigación puede ser utilizado, ahí sí podemos nosotros accionar el registrar una patente. Les voy a poner un ejemplo. En el supuesto que nosotros hagamos una investigación sobre una semilla, para poner una semilla X, no solo vamos a nosotros a traer a nuestra memoria, a nuestro documento, todo lo relacionado con este tipo de semilla, su germinación, su producción, su nivel de nutrición, su nivel de medicinal. Si nosotros lo llegamos hasta ese punto, ahí terminaría nuestra investigación, que la convertiríamos, por supuesto, en un derecho de autor. Pero si nosotros a esta semilla, aparte de ello, vemos que si le extraemos algún tipo de aceite por algún medio o procedimiento y que ese tipo de aceite, imagínense ustedes, porque me estoy inventando esto, por supuesto, porque es ficticio, pero este tipo de aceite pueda servir para controlar algún tipo de plaga, ahí sí podemos accionar nosotros una invención. ¿Por qué razón? Porque le hicimos un proceso a la semilla. Primero la estudiamos, hicimos el proceso y luego llegamos a la conclusión, haciendo, por supuesto, la experimentación que sí funciona. Entonces, esa investigación sí llega al nivel de invención.
o bien puede ser transformada en un procedimiento que se pueda acortar y llegar a algún tipo de mejora, a algún medicamento, por decirles algo. Por eso es que las invenciones son importantes, porque nosotros en ningún momento podemos tampoco decir, y les voy a poner otro ejemplo, que estamos investigando la aspirina, por poner, que no debería de decir el nombre comercial, pero digamos, un medicamento el cual sirve para, vamos a poner un ejemplo, sirve para el acné, y para eso fue creado. Pero si venimos nosotros y ese medicamento vemos que aparte del acné, veo que también me sirve a mí para eh, adelgazar la sangre, por decirlo así, ese no es factible tampoco de registrarse, porque la propiedad industrial, hablando directamente de patentes de invención, uno de los propósitos de hacerlo es que sea una inventiva netamente original, no de doble uso. Así que cuando nosotros hacemos una investigación y llegamos a determinar que este producto, aparte de que me sirve para esto, me puede servir para lo otro, en esa situación no podemos nosotros accionar la propiedad industrial como una patente de invención. Solo cuando ese accionar crea, perdón, una nueva fórmula, la cual sí podría ser accionada para cualquier tipo de medicamento, si esa fuera la invención. Podemos hablar también que la invención tiene que cumplir con ciertos requisitos, que es el nivel de novedad, el nivel inventivo y el nivel de aplicación. ¿Qué quiero decir yo con el nivel inventivo? Pues el nivel inventivo no es más. Se considera que una invención tiene un nivel inventivo si para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulte obvia si se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente. Cuando estamos hablando nosotros de estado de la técnica, es la investigación que se hace a nivel de patente. O sea que para hacer nosotros una patente de invención, tenemos que hacer un estudio de la técnica a nivel mundial. Si esta invención no viola alguna patente de las que ya están inscritas. Por eso les decía que para nosotros inscribir una patente de invención no es que sea difícil, pero sí debe de cumplir ciertos requisitos, tales como que esa invención sea original y que en ninguna parte del mundo exista ese producto. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo puedo hacer yo una invención? Una invención puede surgir de otra, que ustedes les van a dar un valor agregado a esa invención, y ese valor agregado que no lo tenía esa invención, eso sí lo podemos utilizar. Les voy a poner un ejemplo en relación a la medicina. Si dentro de una medicina que está patentada y está la formulación y ustedes las pueden ver, porque las patentes ustedes las pueden bajar, ahí están las reivindicaciones que son hasta dónde está el alcance de protección de esta medicina. Pero ustedes se dan cuenta que esa medicina, tiene un ingrediente que se le puede agregar, ya cambió completamente la fórmula, y entonces en ese sentido, definitivamente, cambiaría y ya sería susceptible de protección. Un momentito, estoy en conferencia. Le mandé el correo, permítanme. Un momentito, disculpen. Pues como les decía, es importante
Mire, permítame un momentito. El licenciado, Víctor ya está queriéndose conectar. Permítame un segundo para continuar con la conferencia. Sí, licenciado Víctor. ¿Ya te conectaste? ¿Aló? ¿Ya pudiste entrar? Yo te envié el Meet. Sí. Ok, voy a hablar con la licenciada. Ingeniera Sonia, ¿todavía está en línea? Sí, aquí estoy. Ingeniera Sonia, Sí, sí, aquí es. dice que necesita que le dé acceso al licenciado Víctor. Ahorita le aviso a Jorge, que es el que nos está aceptando los invitados. Gracias. Ok, ahorita te dan la aceptación, tú me dices y entonces bueno. Disculpen, en este momento se va a conectar el licenciado Víctor. Yo continuaré con mi presentación después de que él termine su presentación. Apenas Ya hemos estoy hablado acá. solo de un tema. Ok, ahorita Buenos dejo días yo a de todos. compartir. Buenos días, Ok, bienvenido, licenciado. Les pido disculpas ahí por la demora, pero tuve un pequeño inconveniente ahorita en la mañana, pero ya estamos por acá con ustedes. No sé si me logran ver todos. ¿Estamos bien? Sí, así es. Va. Solo ahorita le vamos a ver, ojalá y me funcione hoy lo de la presentación. ¿Presentar una ventana o es toda la pantalla, licenciada? ¿Qué tengo que Es apachar ahí? una ventana, una ventana, una Una ventana. ventana. Y tiene, luego, tiene que tener maximizada su ventana de PowerPoint, ¿verdad? ok, permítanme, vamos a ver. Luego se va a Meet y ya va a compartir una ventana. Vamos a ver. Ahí ya está cargando la presentación y ahora solo, igual que la vez pasada, no se ve. No se ve. No se No. ve su presentación. Si gusta, ponga pantalla completa, licenciado, por favor, como lo hizo Vamos, la última vez que intenté. una pantalla. Pantalla completa y ahí se va su presentación. Ahí estamos. Y solo la maximiza. Ok. ¿Sí pueden ver la presentación ahí, más o menos? Sí, sí, ahí se ve muy bien. Ah, va. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Eh, pues aquí vamos a empezar un poquito con el área de la propiedad industrial. Pues bien, como había hablado Dorcas al inicio, les dio una pequeña inducción y una pequeña introducción a lo que es el mundo de la propiedad industrial, ¿verdad? Entonces, ya quedamos un poquito atrasaditos, si quieren vamos a empezar de una vez. Pues bueno, realmente cuando hablamos de propiedad industrial estamos hablando de todas aquellas creaciones que van a tener principalmente un impacto económico en el mundo de la industria y el comercio. Yo creo que esa es una gran característica de la propiedad industrial, que realmente protege todas aquellas cosas que van a tener una vinculación en el mundo de la industria y el comercio. Solo les iba a comentar que tal vez más tardecito nos va a acompañar el señor subregistrador de aquí del registro, el nuevo subregistrador para que ustedes lo presentan, el licenciado Marco Moreira, para que él se quiere presentar, ¿verdad? Y ponerse a las órdenes, pero tal vez al final de la presentación. Bueno, y realmente en el mundo de las patentes muchas veces la gente la relaciona con el tema de innovación. Por supuesto que está relacionado con el tema de innovación.
Sin embargo, es importante recalcar y mencionar, no necesariamente cuando existe una innovación, va entrelazado con el tema de patentes, ¿sí? Porque dependiendo ahí sí que del libro y del autor, de que lean del tema de innovación, pues ustedes han dado cuenta que hay muchas personas que hablan de diferentes sistemas de innovación, pero el sistema básico habla de que la innovación abarca desde la conceptualización de la idea, ¿sí? La realización del prototipo, posiblemente aquí es donde entra el tema en algunos casos del patentamiento, ¿sí? Y la comercialización, ¿sí? O sea, realmente el proceso de innovación realmente tiene éxito cuando llega a su finalización ya en el mercado, ¿sí? Sin embargo, muchas veces vamos a encontrar innovaciones que no tienen patente dentro de su proceso. Por ejemplo, tenemos un restaurante, una agencia de publicidad, por ejemplo, que está vendiendo los productos y que no tiene ninguna patente de por medio. Y al contrario, existen muchas patentes en el mercado que nunca fueron desarrolladas. Entonces solamente se registraron, se protegieron, mas nunca se comercializaron. Entonces nunca concluyeron el proceso de innovación, ¿sí? Entonces es bien importante tomar en cuenta eso. Ahora, pero ¿tiene un valor económico una innovación en el mercado? Pero por supuesto, ¿sí? Realmente el sistema de innovación tiene un valor económico en el mercado, toda vez que la persona trabaja, tiene que gastar insumos económicos para poder tener acceso a todos los mecanismos que laboratorios, etcétera. Y entonces tiene un valor económico en el mercado. Imagínense cuánto puede costar una patente de un medicamento. Miren, al contrario de las marcas, una patente, detrás de una patente hay algunos estudios que son un poquito cercanos a la realidad, pero yo, por ejemplo, estaba viendo algunos estudios en Estados Unidos que decía, detrás de una patente exitosa, por ejemplo, muchas veces hay inversión de 2 a 3 millones de dólares por patente. Las patentes más pequeñas, porque cuando hablamos de patentes de medicamentos estamos hablando de cientos de millones de dólares en el tema de investigación. Entonces, podemos proteger las invenciones, las innovaciones, pues por supuesto que sí las podemos proteger. En este caso, por eso es de que está creada la propiedad industrial. En el tema de la propiedad industrial, pues la idea es proteger todas aquellas creaciones que van a tener una implicación en el campo de la industria y del comercio, y dentro de ellas, pues vamos a poder encontrar lo que son las patentes, ¿sí? Bueno, la propiedad intelectual como tal, pues como ya habíamos visto, es el conjunto de bienes inmateriales, producto del esfuerzo creador del hombre, que son objeto de protección por parte del Estado, ¿sí? Realmente el Estado es quien en este caso va a proteger la propiedad intelectual. Y habíamos visto que se divide en dos grandes ramas. Ya vimos el derecho de autor y los derechos conexos, ¿sí? Y entonces ya estamos en el ámbito de la propiedad industrial. Ahora bien, la propiedad industrial, como podemos ver, es el conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones, pero des en cuenta de algo, que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales. Yo les mencionaba que realmente tal vez la diferencia principal entre lo que es la propiedad industrial y el derecho de autor es realmente su ámbito de aplicación, porque como vemos, si usted va a crear una marca, si usted va a crear una patente, un modelo de utilidad, generalmente lo está haciendo porque el fin último suyo es comercializarlo, ¿sí? O sea, realmente es ir al ámbito comercial, a la industria. Pero por el contrario, un derecho de autor, su fin primordial, su fin último realmente no necesariamente la comercialización, ¿sí? No es necesariamente entrar en ese ámbito de la industria del comercio.
Yo no sé si ustedes tienen algún conocido o ustedes mismos, por ejemplo, hay gente que le gusta escribir poemas y que, es más, no quieren que nadie lea sus libros de poemas porque realmente no les interesa que nadie lo lea. Hay gente que les gusta tener un estudio de pintura donde tienen ahí sus obras y no quieren que nadie entre a su estudio. Sí, porque realmente no les interesa que nadie los vea, que nadie las compre, que nadie las pueda observar, solamente ustedes. Entonces, realmente esa creo que es una diferencia bien connotable entre lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Ahora, con la propiedad industrial vamos a ver que vamos a proteger todo lo que son las marcas, emblemas, signos distintivos, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, y ahorita vamos a entrar en lo que son patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, secretos empresariales y los datos de prueba, ¿sí? De hecho, la propiedad industrial en algunos casos se subdivide en dos, ¿verdad? Que podemos encontrar en el caso de Guatemala, la dividimos en dos. De hecho, el registro administrativamente está dividido en dos. Por un lado encontramos los signos distintivos, donde vamos a abarcar lo que son las marcas, los emblemas, los signos distintivos, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Y por otro lado tenemos el departamento como tal de patentes, que abarca patentes de invención, modelos, dibujos, diseños, secretos y datos de prueba. Ahora bien, primero tenemos que tomar en cuenta realmente la definición de patente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente utiliza mal el término técnico, ¿sí? Y dice, ya, patenta tu receta, mira, patenta tu marca, mira, ya patentaste tu libro, mira, ya patentaste tu idea. O sea, realmente patente como tal en el mundo legal es el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención cuyos efectos y alcances están determinados por esta ley, ¿sí? Esa es una definición legal del artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el caso de Guatemala, únicamente cuando se concluye el trámite de una invención y de un modelo de utilidad, el registro en representación del Estado le va a entregar al inventor un documento y ese documento se va a llamar patente. Entonces, si es de una invención, será patente de invención. Si es de un modelo de utilidad, se va a llamar patente de modelo de utilidad. Cuando se termina el trámite de un diseño industrial, en este caso, es un documento que tiene las mismas características, solamente que legalmente a ese documento se le denomina registro. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla en términos técnicos, ¿verdad? Realmente ya vamos a ver más adelante en otras conferencias, por ejemplo, si yo tramito un derecho de autor, a mí lo que me van a entregar es un documento, pero ese documento se llama registro. Si yo tramito una marca, me van a entregar un título, pero ese título legalmente se llama registro de marca. Pero por el contrario, si yo concluyo el trámite de una invención, a mí el Estado me va a entregar un documento que se llama patente, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado cuando uno lee libros o lee contratos principalmente, ¿sí? Porque a veces uno tiene que saber la connotación del texto, porque por ejemplo, si uno ve que, por ejemplo, estamos hablando, sí, que lo que se va a comercializar va a ser la patente del medicamento tal, entonces ahí estamos hablando, ya sabemos que estamos hablando de una patente de invención. Pero si por el contrario, a mí me dice el texto, miren, y lo que vamos a negociar es la patente del negocio, entonces ahí lo que estamos hablando es de una patente de empresa o de sociedad. Porque en el caso de Guatemala, la gente confunde lo que es la patente de invención con las patentes de empresa o de sociedad. Entonces, pero esto es una confusión bastante común, ¿verdad? Pero pues ya saben ustedes ahora que si ustedes van a hablar, por ejemplo, si ustedes quieren decirle a alguien que registre un derecho de autor, se llama, mira, registrar tu obra, pero no es patentar. Si yo quiero registrar una marca, es registrar tu marca, no patentar tu marca. Ahora, si él quiere registrar una invención,
ahí sí, el término que tendríamos que utilizar es, mira, patentar tu invención. ¿Estamos? Es algo bien importante conocer esa diferenciación. Pues aquí vamos a ver la legislación que está vigente. Yo creo que mencionarlo ahí es un poquito tedioso, pero ahí esta presentación ahí la van a tener. Bueno, cuando hablamos de las invenciones, principalmente estamos hablando de nuevas tecnologías, ¿sí? Realmente, literalmente, desde que ustedes se acuestan hasta que se levantan, todo el día están rodeados de invenciones, ¿sí? Todo, desde que ustedes se acuestan hasta que se levantan, todo estamos rodeados de invenciones, que algunas ya no están protegidas, porque vamos a ver que hay un plazo de protección de 20 años para las invenciones, y que después de esos 20 años, pues esa invención deja de tener protección. Y hay algunas que sí están protegidas. Entonces vamos a empezar a ver qué es una invención. Y vamos a ver el concepto legal, y fíjense que es bien sencillo. Es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Si ustedes se dan cuenta, hay aspectos ya muy técnicos en esta definición y, por ejemplo, para determinar si estamos frente a una invención o no, primero tenemos que ver si se transformó la materia o la energía que existe en la naturaleza. Y entonces se entenderá por inventar, lograr a fuerza del ingenio algo nuevo que tenga alguna utilidad, ya sea que se trate de un producto o de un procedimiento. Y entonces vemos que la legislación ya me hace una división de las invenciones. Vamos a ver que existen invenciones de productos como invenciones de procedimientos, ¿sí? En el caso de las invenciones de productos, pues vamos a ver en qué consisten estas, al igual que las de procedimientos. Por ejemplo, las invenciones de productos son aquellas creaciones que tienen forma tangible, ¿sí? Es decir, que la ley de propiedad industrial en su artículo 4 las define como cualquier sustancia, composición, material, fíjense, inclusive biológico, aparato, máquina u otro tangible o una parte de ellos. Puede consistir en un producto independiente o en un producto que sea parte de otro. Si ustedes se dan cuenta, entonces, las patentes, las invenciones de productos son todas aquellas invenciones que podemos palpar con nuestros sentidos, ¿sí? Máquinas, aparatos, etcétera, ¿sí? Pero que es importante diferenciarla porque por el otro lado tenemos las invenciones de procedimientos. Y las invenciones de procedimientos, pues principalmente consisten en una serie de operaciones o actividades técnicas enunciadas en un orden determinado cuyo cumplimiento tiene como consecuencia la obtención de un producto o de un resultado. En este caso, la legislación, fíjense que las define como un método, operación o conjunto de operaciones o aplicación o uso de un producto. Es decir, que en el caso de las invenciones de procedimientos, lo que vamos a registrar realmente son la serie concatenada de pasos para la obtención de un producto. Y fíjense que en algunos casos la gente comete errores muy significativos. Porque, por ejemplo, hay gente que podría llegar a patentar, por ejemplo, una molécula, sí, un producto farmacéutico. ¿Estamos? Y entonces viene y por puro desconocimiento únicamente va a proteger la molécula. Sin embargo, olvidó patentar el proceso de fabricación, el proceso por el cual obtuvo la molécula. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cualquier persona va a poder utilizar el procedimiento para cualquier otra cosa. Obviamente no para utilizar la molécula, porque la molécula usted la va a tener protegido, pero la idea de tener en estos casos la protección absoluta es de un producto, es, miren, yo tengo la molécula y también tengo patentado el procedimiento. Entonces, esa sería ya una protección bastante completa de un producto, ¿sí? Pero se han cometido errores en algunos casos muy significativos. Incluso, por ejemplo, alguien puede llegar a inventar una nueva aleación, por ejemplo, ¿sí? Pero en algunos casos olvidan proteger el proceso por el cual obtuvo la aleación.
Y eso es bien importante tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, tenemos invenciones de productos e invenciones de procedimientos. Y entonces, ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta para determinar si estamos frente a una invención de productos o una invención de procedimientos o realmente una invención? Primero, debemos de determinar si la invención va a poder manifestarse en el mundo físico o material. Es decir, yo no puedo patentar una idea si esa idea no se va a poder fabricar, ¿sí? O sea, imaginémonos que yo anoche pude haber soñado con una máquina para viajar al futuro. Y entonces me levanté y vine al registro y entonces, mire, registro, quiero proteger la máquina para viajar al futuro. Entonces aquí el tema es, sí se puede proteger, no hay ningún problema. Ahora la gran pregunta es, ¿se va a poder fabricar y construir? ¿Se va a poder manifestar en el mundo físico o no? ¿Sí? Eso es porque no se pueden proteger las ideas. O sea, eso es bien importante tenerlo claro. Se debe de determinar si se requiere de la intervención del inventor para la obtención del resultado final. Porque si el ser humano no intervino en la invención, entonces lo que tenemos nosotros en nuestras manos no es una invención, sino realmente es un descubrimiento, ¿sí? Entonces se debe de calificar si el ser humano intervino para la obtención de ese resultado final. Y para verificar si una creación intelectual es o no una invención, es necesario que éste implique el aprovechamiento de la materia o la energía que existe en la naturaleza. Y entonces la legislación me dice entonces qué cosas no constituyen invenciones. Entonces fíjense pues, empezamos con los simples descubrimientos. O sea, un simple descubrimiento no puede ser protegido como bajo el sistema de patentes. ¿Cómo así? Pues sencillo. Imagínense ustedes que ustedes hoy van por el Amazonas y van a descubrir un mono que no tiene ojos. ¿Sí? Ojo, es un descubrimiento y va a tener importancia en el mundo científico, etcétera. Pero usted lo que no puede hacer es agarrar al mono y protegerlo como una invención. ¿Por qué? Porque realmente el mono usted no hizo ninguna modificación genética, etcétera, para que el mono no tuviera ojos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen los científicos? Ojo, no es que no tenga importancia. Aquí lo que se debe de hacer es que viene el científico y lo que tiene que realizar es un texto, un libro, realizar la investigación, publicar en las revistas indexadas, etcétera, y protegerlo a través de otro sistema que se llama derecho de autor. ¿Sí? Bueno, también no se protegen las materias o las energías en la forma en las que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Es decir, si yo hoy descubriera los rayos ultravioleta, por ejemplo, o sea, no lo puedo registrar porque son energías que se encuentran ya en la naturaleza. Los procedimientos biológicos, tal como ocurre en la naturaleza y que no supongan intervención humana. Eso hay que tener cuidado. Porque si yo sí logro crear un procedimiento microbiológico o biológico, lo puedo patentizar, pero debe de haber intervención humana. Por ejemplo, que yo crear una nueva forma de fotosíntesis. Y pues también, salvo los procedimientos microbiológicos, que estos también pueden ser patentados. Tampoco se pueden registrar las teorías científicas y los métodos matemáticos. ¿Por qué? Porque ya vemos que esto no se puede llevar nunca al mundo físico. Y entonces esto se protege a través de libros, etcétera, a través del sistema de derechos de autor. Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas, no se pueden proteger porque obviamente son también protegidas bajo el sistema de derechos de autor. Los planes, principios, reglas o métodos económicos de publicidad, negocios y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o materias de juego
tampoco se pueden proteger, pues ya vimos, porque no se puede manifestar en el mundo físico en algunos casos, esa es la parte fundamental, y lo otro es porque la ley de una vez los está excluyendo, y principalmente esto se protege bajo el sistema de derechos de autor. Y los programas de ordenador aisladamente considerados, en este caso estamos hablando de las aplicaciones, de los software, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se protege a través del sistema de derechos de autor como un programa de ordenador, ¿sí? Ahora bien, no es que en ningún caso se pueda proteger un programa de ordenador como patente. Si ustedes se dan cuenta, dice los programas de ordenador aisladamente considerados. Les voy a poner un ejemplo claro. Usted puede inventar una máquina, no sé, para cortar metal, pero resulta que la máquina necesita un software para poder operar. Entonces lo que sucede en estos casos es de que la máquina no funciona sin el software y el software no sirve absolutamente para nada sin la máquina. Entonces en estos casos constituyen una unidad inventiva y entonces en este caso se protege como una sola invención tanto la máquina como el software. Sin embargo, por ejemplo, Guatemala es de los países que hizo esa diferenciación de proteger el programa de ordenador, de no protegerlo como invención, sino que protegerlo como derecho de autor, y creo que es lo más adecuado, porque fíjense que en el caso del derecho de autor, si vemos, la protección es de toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Sin embargo, en el caso de las invenciones, vamos a ver que es por 20 años, o sea, el plazo de protección es menor. Por eso es de que, por ejemplo, algunos sistemas como el anglosajón, en el caso de Estados Unidos, ellos sí protegen las invenciones de los software como invenciones. Claro, lo que sucede es de que en estos países a ellos les interesa tener acceso a esa tecnología lo más pronto posible. Por eso es de que no permitieron proteger a los programas de ordenador como derechos de autor, ¿verdad? Esta es una gran diferencia. Muy bien. Y entonces vemos que la legislación me dice, mire, eso no se puede inventar, no constituye invención. Sin embargo, también la ley me establece un artículo, que es el 91, que me dice, mire, hay cosas que sí cumplen con los requisitos de patentabilidad, pero por el objeto o la materia para lo cual fueron creados, yo legislación lo voy a excluir. Y ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, dice, los métodos de diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí hay algún doctor o alguien que se dedique a estos temas, pues debo de decirles que si ustedes logran inventar algo, algún método diagnóstico, terapéutico y quirúrgico, no lo van a poder patentizar. Un poquito de lo que pensó el legislador cuando redactó este inciso fue básicamente que el bien común prevalece sobre el bien particular. Sí, pues tal vez ahí pensando de que si alguien llegara a inventar un procedimiento terapéutico o quirúrgico, por ejemplo, para amputar una pierna en 10 minutos y que solo se iba a perder medio litro de sangre y que la gente, no sé, bueno, y entonces imagínense que algún doctor lo hubiera inventado y le dice a los pacientes, bueno, si lo quiere utilizar son $50,000 y si no, pues vaya a hacer por su procedimiento normal. Algo así fue lo que pensó el legislador cuando redactó este artículo. Ojo, hay que tener en consideración que cuando hablamos del sistema de propiedad industrial, si usted quiere tener la protección en un país, tiene que ir a proteger a esos países. O sea, no es como el derecho de autor que está protegido a nivel internacional. No, aquí tiene que ir país por país. Y entonces sucede que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted sí puede proteger estos procedimientos. Entonces hay que entender un poquito el sistema y determinar en dónde sí protejo y en dónde no protejo. Ahora, que en Guatemala no se pueda proteger tampoco es que no tengamos una solución. Yo lo que le recomendaría en estos casos es, mire, doctor, haga su libro, ¿sí? Que usted se le reconozca que usted fue el pionero, que usted fue el primero que utilizó y creó el procedimiento quirúrgico, haga su publicidad, dele una marca a ese procedimiento. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente lo va a reconocer a él como el pionero y toda la gente pues va a ir con él, ¿verdad? Claro, aunque no va a poder tampoco excluir que otro doctor lo utilice, pero hay que buscar los mecanismos de protección, ¿sí?
¿Qué otra cosa está excluida? Pues aquellas invenciones cuya explotación sería contraria al orden público o a la moral, ¿sí? Entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o a la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa. Les voy a poner un ejemplo rapidito para que entendamos esta diferenciación de la invención en cuanto sea contraria al orden público o a la moral. Por ejemplo, en India hace muchos años había un medicamento en la época de los 70 que era un medicamento para tratar el tema del cáncer, ¿sí? Resulta que era de los pocos productos eficaces en esa época y resulta que el producto era demasiado oneroso para poderlo comprar. Y entonces lo que sucedió fue que en lugar de crear orden público, este exceso por ejemplo, de dinero que se tenía que pagar, lo que creó al final en la India fue un desorden público. Y entonces en India lo que hicieron fue prohibir, en este caso, la protección de este medicamento, ¿sí? Porque en lugar de crear orden público, lo que crea es un desorden. Una invención que fuera contraria a la moral, por ejemplo, miren, es algo bien discutido, pero un ejemplo sería, por ejemplo, que nosotros encontráramos aquí en Guatemala que venga un medicamento que haya sido creado, por ejemplo, para la eutanasia, ¿sí? Entonces, que el medicamento lo que haga es que la gente se muera, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si bien es cierto, esa molécula es novedosa, cumple con todos los requisitos de patentabilidad, pero por el hecho para lo cual fue creada, en este caso en Guatemala, no podría ser protegida. Es importante mencionar que estos aspectos son puros criterios registrales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy por hoy, si vemos que hay una patente donde para la investigación se utilizaron fetos humanos, por ejemplo, para nosotros eso es algo contrario a la moral y entonces tampoco lo protegeríamos. Por ejemplo, si se utilizaron en la investigación monos y que se murieron 200,000 monos, tampoco lo protegeríamos. Claro, esto puede cambiar de un momento a otro porque, como les digo, son puros criterios registrales. Y una invención cuya explotación comercial fuese necesario impedir para preservar la salud o la vida de las personas, animales o plantas o el medio ambiente. Por eso es de que en Guatemala no podemos proteger armas, ¿sí? Bombas. En otros países, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, si usted inventó una nueva pistola, allá la puede proteger sin ningún problema, porque ellos sí lo permiten. En el caso de Guatemala, no. ¿Sí? Vamos a ver que existen requisitos de patentabilidad. Se los voy a explicar así rapidito porque explicar cada uno de ellos creo que es para otra sesión, pero algo bien, bien sencillo. La novedad, pues básicamente a lo que se refiere es de que el invento, pero fíjense pues lo que les voy a decir, literalmente no debe de existir en ningún lugar del planeta. ¿Sí? Pero en ningún lugar del planeta, o sea, tiene que ser algo novedoso, ¿sí? Es decir, que se busca en todas las bases de datos de patentes, en todo lo que haya sido publicado en revistas indexadas, en Facebook, en lo que ustedes imaginan, periódicos. Por eso es de que nosotros siempre les decimos que literalmente nosotros odiamos las ferias científicas, porque cuando alguien va a una feria científica y da a conocer su producto, automáticamente él entra en la esfera del estado de la técnica. Y entonces lo que va a suceder es de que esa persona a partir de ese momento tiene un año para registrar su invención en todos los países del mundo que quisiera hacerlo. Y si no lo llega a hacer, entonces vamos a ver que va a perder la novedad. Entonces es bien importante que tomemos en consideración este aspecto, porque a veces la gente publica y da a conocer sus inventos y lo que sucede es que después ya no lo puede proteger porque ya está en el estado de la técnica. El nivel inventivo es el segundo requisito
vemos que se refiere principalmente a que para alguien experto en la materia, ¿sí? El invento no sea obvio, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? Pues es bien sencillo. Nosotros aquí en el registro tenemos expertos en cada área, expertos en mecánica, en farmacéuticos, alimentos, etcétera. Y entonces lo que habla este requisito es de que el invento debe de sorprender al examinador de patentes. Es decir, que por ejemplo, si el examinador viene y determina y dice, no hombre, la unión de esta válvula con este cilindro, por ejemplo, no, eso era obvio. Sí, a mí no me está sorprendiendo, pero puede ser de que venga y él vea un nuevo motor y diga, no, esto que hizo el investigador, el inventor, esto sí no lo enseñan de la universidad, esto para mí no es obvio. ¿Sí? Entonces es un requisito bien importante explicarlo. Y en el caso de la aplicación industrial, pues principalmente se refiere a que el invento pueda ser protegido, pueda ser comercializado y producido a escala comercial. Por eso les mencionaba yo que es importante que los inventos puedan manifestarse en el mundo físico o material. Bueno, esto ya lo vamos a obviar porque obviamente ya son en el tema de la novedad, pues ya se los expliqué, ¿sí? Bueno, eso es por un lado las invenciones. Entonces, fíjense, pues, en esta diapositiva es bien importante mencionar. Cuando yo voy a proteger una invención, pues yo sí debo de cumplir con los 3 requisitos de patentabilidad, que son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, ¿sí? Pero ahorita vamos a entrar a otra esfera, a otros 2 sistemas de protección, que son los modelos de utilidad y los diseños industriales. Y se van a dar cuenta que tanto para el modelo como para los diseños, los requisitos son diferentes. Por ejemplo, para el modelo, solamente se requiere que haya novedad y aplicación industrial, no se necesita el nivel inventivo. Y para los diseños industriales, lo único que se requiere es de que exista la novedad, ¿sí? Bueno, entonces, estamos claros. Para una invención no existe en ningún lugar del mundo, debe ser novedoso, tiene que tener nivel inventivo y aplicación industrial. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es un modelo de utilidad? Pues miren, sencillo. El modelo de utilidad en el sistema de patentes se le llama petit patent o pequeña patente. Y lo que sucede con los modelos de utilidad es que es toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto o de una parte del mismo que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. Entonces, por ejemplo, el modelo de utilidad en pocas palabras, para que me entiendan, es mejorar algo que ya existe. Así literalmente. Es lo que más hay en Guatemala, ¿sí? En Guatemala lo que más se registra son modelos de utilidad, porque para la gente es mucho más sencillo agarrar algo que ya existe y mejorar su funcionamiento. De hecho, les comento, desde la creación del sistema de patentes en Guatemala y desde la creación del registro, que estamos hablando de 1889 aproximadamente, solamente existe una patente registrada por parte de una universidad nacional, y es una patente de la Universidad de San Carlos. Pero ojo, fíjense, no es ni siquiera una invención, es de un modelo de utilidad, y es de un banco ergonómico que ahí mi compañera Nora García de la Escuela de Mecánica de la Facultad de Ingeniería, pues lo patentó, y es un banco que sirve para mejorar la postura al momento de sentarse. Pero ojo, o sea, solo tengamos ese dato. Una patente registrada por una universidad nacional desde la creación del registro, y no es ni siquiera una invención, es un modelo de utilidad.
Y entonces es la pregunta que nosotros nos hacemos aquí en el registro. Y es la que nos hace la pregunta la OMPI, y es lo que nos dicen las estadísticas del crecimiento tecnológico y científico en Guatemala, porque uno de los parámetros para medir a un país en su crecimiento tecnológico y científico es cuántas invenciones protegen las universidades. Y si yo les digo, pues fíjense que solo tengo una en toda la historia de registro, ¿sí? Imagínense cómo nos ven, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que es un reto que hay que ponerse, principalmente ustedes como universidad estatal. Imagínense, más de 300 años de existencia y una patente. Entonces, hay que ver qué se hace para empezar a proteger todas esas investigaciones, porque, ojo, sí, algo que yo me he dado cuenta con ustedes ahí en la universidad, porque ya tengo años de estar trabajando de la mano con ustedes, es de que ustedes tienen y han tenido invenciones, magníficas invenciones, pero miren, ustedes ni se imaginan todo lo que yo me he encontrado. Lo que sucede es de que nunca la protegieron, o sea, literalmente nunca protegieron las investigaciones. O sea, las invenciones nunca las protegieron, entonces tienen un montón de investigaciones que pudieron haber sido invenciones, pero nunca se protegió. Entonces yo creo que hay que cambiar ese chip, ¿verdad? Y claro, despuesito cuando termine esto les voy a dar un método de cómo funciona Harvard, por ejemplo, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a los diseños industriales. Fíjense que los diseños industriales, bueno, pero un poquito para concluir con el modelo de utilidad, como le digo, es agarrar algo y mejorarlo. Yo siempre les he puesto ahí un ejemplo ahí de la Universidad de San Carlos que me encanta. Un día fui a una feria científica y vi una sombría. Bueno, ¿hace cuánto existe la sombría? Pues no sé si miles, pero posiblemente sí miles de años. Pues fíjense que los alumnos de la universidad lo que hicieron fue, de hecho eran alumnos de la Facultad de Ingeniería, hicieron dos adaptaciones en el mango. Y una era para colocar una bolsa para las damas, y otro era, ahí se van a reír un poquito, pero era también un tubito de metal con una adaptación de un circulito en donde los varones o las damas o los que llegaran a fumar, pues pudieran colocar ahí el cigarro y ir fumando mientras van caminando bajo la lluvia. Y otra adaptación que le hicieron fue al final del mango. Le hicieron una adaptación con un tubo de PVC y lo que le colocaron ahí fue una linterna. Y entonces ya tenían una sombrilla que servía para, al final también, para cubrirse de la lluvia, para que alguien pudiera colocar algún artefacto como una bolsa. Si alguien fumara, también ahí pudiera colocar su cigarro. Y si iba en la noche y en un lugar oscuro, también pudiera promocionarle luz para poder caminar. Entonces, esos son los modelos de utilidad. ¿Estamos? Y por último tenemos los diseños industriales, que fíjense que con los diseños industriales comprende tanto los dibujos como los modelos industriales con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia. Y los segundos como una forma tridimensional que sirva para el tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, en este caso que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos. Es decir, que con el diseño industrial, literalmente lo que se protege es el diseño de las cosas. Únicamente el diseño de las cosas. No vamos a proteger absolutamente nada más. Es el diseño. Es decir, si yo, y miren, ahora ¿para qué sirve? Jóvenes, imagínense. Tenemos, si yo le digo, mire, si usted pone un Bic y un Pilot a la par, pero le borra la marca, y yo le puedo asegurar que todos me van a poder identificar cuál es el Bic y cuál es el Pilot. No digamos, por ejemplo, si yo les pongo a la par una botella de Pepsi y una botella de Coca-Cola. Solo las botellas. Entonces, imagínense el alcance que puede tener un diseño industrial, ¿sí? Si yo les pongo a la par un Yaris y un Porsche, yo creo que la mayoría me va a poder identificar las marcas. Entonces, para eso sirve el diseño industrial. Para proteger, ahí sí, únicamente el diseño de las cosas, ¿sí? Y entonces, para el diseño existe una particularidad, que existe una protección sin formalidades, pero des en cuenta de algo, ahorita lo vamos a ver.
Dice que el diseñador gozará de una protección de 3 años contados a partir de la primera divulgación pública por cualquier medio y en cualquier lugar realizada por él o su causaviente o un tercero, con autorización, esto sin necesidad de inscribir dicho diseño en el registro de la propiedad intelectual. ¿Por qué les voy a comentar esto? Porque fíjense que el proceso de protección, pero es por plazos legales, tanto a nivel nacional como internacional, porque estos plazos están estandarizados casi en todos los lugares del mundo. Realmente uno se tarda aproximadamente de 3 a 5 años en proteger una invención, o un diseño, o un modelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense para un diseñador de ropa, decirle, mira, fíjate que tu colección de verano 2020, pues realmente vas a tener protección hasta el 2024. O sea, de nada le va a servir, de nada le va a servir. Entonces, es importante que tengamos nosotros en estos casos bien claro la protección sin formalidades, porque vamos a ver que para un diseñador lo que uno le tiene que decir es, mira, no tengas pena, estás protegido por 3 años, no hay necesidad de ir al registro para tener esa protección, pero tenés que tener en consideración que después de esos 3 años ya perdiste la protección. Por eso es importante analizar cada caso, ¿verdad? ¿Qué es lo más aconsejable realizar? Bueno, en el procedimiento de registro, tanto para los diseños, patentes y modelos, vamos a utilizar el mismo procedimiento de protección. ¿Sí? El mismo procedimiento para una patente, para un modelo y para un diseño son exactamente los mismos. Lo único que va a diferenciar uno con otro es los documentos que se presentan, pero de ahí todo es exactamente lo mismo. Yo aquí les voy a poner el procedimiento de concesión, va a ir en esta diapositiva, ¿vieron? Ahí lo van a encontrar todito, el procedimiento de concesión, paso por paso, ¿sí? Les voy a, también aquí está el arancel. Es importante mencionar algo, que para los inventores nacionales hay una rebaja de tasas del 90%. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, dice, solicitud de una patente de invención, usted debería de pagar 2.500. Pero si usted demuestra que usted es un inventor nacional, se hace una declaración jurada y en lugar de 2.500 usted paga 250. Entonces, es bien importante tener también en consideración esta reducción de tasas para poder ayudar a nuestros inventores en su proceso de invención, ¿sí? Entonces, hay algo bien importante mencionarles. Yo creo que voy a dejar ahí de compartir. Es bien importante mencionar, por ejemplo, el sistema de Harvard. Fíjense que ellos, por ejemplo, tienen dentro de su sistema de protección, si ustedes se dan cuenta, es una casa de estudios. Realmente ellos no tienen como fin último el tema de comercialización. Pero, sin embargo, uno de sus principales ingresos per cápita de ellos, de ingresos de la universidad, es el tema de la comercialización de sus invenciones. Ellos dan licencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Realizan la investigación, protegen la invención a nivel internacional, y entonces ellos tienen 2 formas de cómo poder generar recursos. Una de ellas es licencio la patente y la otra puede ser voy a esperar a ver quién viola mi patente, ¿sí? Entonces, en estos casos, es importante que uno puede conocer los sistemas de patentamiento. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es licencian en todos los lugares del mundo y luego lo que hacen es esperan a ver quién quiere comprarles la invención y se la venden, ¿sí? Y lo otro es, bueno, nadie me la quiso comprar, entonces lo que yo voy a hacer es voy a esperar a ver quién viola mi patente. Y cuando yo veo quién la está violando, lo que yo voy a hacer es demandarlos, ¿sí? Y entonces con ellos generar ganancias. Entonces, yo creo que la universidad tiene que tener un tema un aspecto un poco más amplio de cómo generar sus propios recursos.
Porque en algunos casos alguien me decía, es que la universidad no registra porque la universidad investiga y todo es para la población. Y por eso es de que no hemos patentado. Pero realmente eso no es una respuesta lógica. Porque fíjense que, les voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasa si la universidad viene y logra hoy, vamos a poner un caso tonto, pero hoy logra crear una cura para el coronavirus? Bueno, y la ponen toda a disposición de la población. Y entonces, como no la protegió, eso quiere decir de que cualquier casa farmacéutica la va a poder comercializar. Imagínense que las casas farmacéuticas se pusieran de acuerdo y todas digan, mira mucha, todos vamos a poner como precio estándar 3,000 quetzales, ¿oyeron? Para vender el medicamento. De ahí nadie se vaya a bajar. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que la universidad está ayudando a la población o no? Caso contrario fuera, si la universidad viene y protege la vacuna del coronavirus. La protegió. Y luego viene la universidad y dice, señores, yo la pongo a disposición de la población de forma gratuita. Eso sí, hicimos nuestros cálculos y la vacuna no puede sobrepasar en el precio de mercado de 50 quetzales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, si alguna casa farmacéutica se sale de esos parámetros, la universidad, como tiene la patente, ellos ahí se pueden controlar su comercialización. Entonces dicen, tú casa farmacéutica, te saliste de los 50 quetzales, te quito el licenciamiento. Entonces, yo creo que hay que ponerse a pensar que realmente el patentamiento no es solamente buscar beneficios económicos, sino en algún momento controlar realmente la comercialización del mismo. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿y por qué la universidad no puede generar sus propios recursos a nivel internacional? Imagínense que si ustedes logran crear medicamentos o máquinas, herramientas, que aquí en Guatemala, si queremos, pongamos la de licenciamiento gratis, pues para que todos lo utilicen. Pero en el país, si alguien, en otro país, si alguien la quiere utilizar, vendámosela, licenciémoselo. Señores, son millones de millones de millones lo que ustedes podrían estar generando actualmente con el tema del sistema de patentes. ¿Sí? Entonces, yo creo que, me pasé un poquito del tiempo. Yo voy a dar por finalizada aquí mi conferencia. No sé si pues hay alguna pregunta, me imagino que sí, pero les digo, miren, esos temas son bastante largos. Yo traté de condensarles toda la información lo más posible, pero yo sé que igual tuvieron que haber quedado muchas dudas, pero bueno, para eso es esto. Entonces, pues muchas gracias ahí por su atención. Yo espero aquí sus duditas, si alguien tuviera alguna. Muchas gracias, licenciado Víctor. Para quienes deseen realizar sus preguntas, pueden abrir sus micrófonos. Gracias, Víctor, por esta presentación, aclarando muchas dudas ya dentro de la misma. Te agradezco Sí. mucho, ¿viste? No tengas pena, tal vez ahorita voy a quitar mi camarita unos minutitos, voy a preguntarle ahí al señor subregistrador que los quería saludar, si me das un momentito. Ok. Va. Sí, Lucky, ahorita le voy a escribir mi correo electrónico, igual para todos que lo tengan ahí. Sin ningún problema, con gusto, ese es mi correo personal, entonces aquí me puede localizar sin ningún problema para cualquier duda que usted pueda tener. Con mucho gusto ahí quedo a su disposición para cualquier dudita que pueda surgir, ¿yo? Yo creo que no hay ninguna otra.
No, estamos para servirles. Y yo sé que igual la mayoría tienen muchas dudas porque ese es un tema bien complejo, o sea, no es un tema sencillo. Eso sí es, uno pasa años y todos los días sigue aprendiendo algo nuevo, pero por supuesto yo creo que para eso es este tipo de talleres, ¿verdad? Y por supuesto podemos ir realizando conferencias un poco más específicas si ustedes lo desean, ¿verdad? No sé si hay alguna otra dudita por ahí. Licenciado, perdone, a mí se me viene a la mente justamente una preguntita, justamente Sí, porque estamos pasando ahorita este problema de la pandemia. sí. ¿Habrá alguna persona o alguna institución que haya registrado algún tipo de investigación sobre alguna vacuna o alguna investigación acerca de este coronavirus, a Sí, la actualidad? sí, le voy a comentar. Fíjese que de hecho nosotros tenemos ahí conocimiento que hay una patente que se registró, no sé si el año pasado, si no estoy mal, relacionado con un tipo de, de, de coronavirus, sí, porque creo que este coronavirus viene por diferentes cepas, hasta donde yo tengo entendido. Si hay una patente en trámite, pero lo que sucede es que existe, cuando ustedes ingresan una patente, y eso lo van a encontrar en el proceso de registro, hay 18 meses de confidencialidad en donde nadie puede tener acceso a esa información, solamente el personal aquí del registro del departamento de patentes. Entonces, hasta que no se cumplan esos 18 meses, no vamos a poder tener acceso nosotros a esa información. Ahora, algo importante de esto, y creo que es que ustedes también lo sepan, por ejemplo, el sistema de patentes no solamente sirve para proteger, sino también sirve para tener acceso a toda la tecnología que está protegida a nivel internacional. Porque lo que sucede es que las patentes, se me olvidó mencionarles, los plazos de protecciones para las invenciones son 20 años, para los modelos de utilidad son 10 años y para los diseños también son 10 años, solamente que los diseños se pueden ampliar por 5 años más. Pero lo que sucede es que cuando terminan en los plazos de protección, toda esa tecnología pasa a dominio público. Y entonces cualquier persona se puede beneficiar de esa tecnología. Y algo importante, por ejemplo, puede ser de que usted hay alguna patente que se registró en Estados Unidos, pero si no se registró en Guatemala, sucede que en Guatemala esa persona puede comercializarla sin ningún problema porque como el sistema de protección es nacional, si usted no protege en un país, en ese país no va a tener protección. Y quiere decir entonces que cualquier persona lo puede comercializar sin tener ningún problema. De hecho, les comento, yo hice ahorita un estudio, lo puse de hecho a disposición de la población aquí a través de la página del registro. Fíjense que encontré un gel antibacterial, solamente que en este caso no utiliza alcohol. Entonces, y que no está protegido en Guatemala, es decir, que es de libre comercialización. Y entonces la idea, yo lo hice, o sea, yo soy abogado, créanme que me costó un poquito encontrar esta patente, pero ahí con ayuda de una colega lo logramos ubicar. Y entonces la idea es, por ejemplo, ahorita de que alguien si quiere realizar o fabricar gel y que ese gel no tenga alcohol, porque entiendo yo que hay personas que son alérgicas al alcohol o producen otro tipo de problemas por utilizar tanto alcohol en las manos. Bueno, esa patente está disponible y es solamente de que vengan a verla, de hecho está disponible ahí con el proceso de fabricación y empezar a producirlo. Ahora, como esa patente que yo encontré, la idea del sistema de patentes es de que cualquier persona pudiera en algún momento ponerse a investigar y ver, encontré una mascarilla que se puede hacer de, no sé, de algún material que sea más ecológico, que sea más fácil de hacerlo, que se abaraten los costos. Miren, encontré una patente de una careta que se puede hacer de, no sé,
Me explico, o sea, el sistema de patentes para eso sirve, para transferir tecnología. No solo es para proteger, sino que realmente es para que la población venga e investigue, por ejemplo, qué puede comercializar aquí en Guatemala. Miren, hay millones, pero de millones de patentes a nivel internacional, pero cuando le digo millones, son millones, que la gente desconoce que puede fabricarla aquí en Guatemala sin pagarle regalías a nadie. Fíjense que de hecho sucedió un caso de una empresa de aviación, voy a omitir el nombre, que gastó millones en investigar sobre una hélice que necesitaban ellos fabricar. Bueno, pagaron y todo, y cuando iniciaron los procesos de registro se les denegó a todos el registro, y todo fue porque ellos ya habían inventado eso 20 años antes y no se habían dado cuenta que tenían esa patente en su poder. Entonces gastaron en investigación por gusto. Entonces, miren, no se imaginan ustedes la cantidad de patentes que están disponibles a nivel internacional y que cualquier guatemalteco aquí en Guatemala lo puede utilizar. Es únicamente saber cómo funciona el sistema de patentes. Muchas gracias, licenciado. Tenía yo entendido que en Chile estaban trabajando en la vacuna, entonces que me surgió también la duda, ¿verdad? Pero eso era. Muchas gracias. Sí, y en todo caso, si existiera esa investigación, pues no vamos a poder tener acceso a ella hasta que no concluyan esos 18 meses. E incluso si ya tenemos acceso a esa patente, a ese expediente, pues como va a estar protegido, entonces hasta que no se conceda la patente o hasta que el productor no decida ver qué se hace con la invención, pues no se va a poder hacer absolutamente nada. Así es, muchas gracias. Por nada. No sé si hay alguna otra dudita ahí sobre la mesa. Sí, Gilma, yo con mucho gusto se la voy a compartir a Dorcas. De hecho, miren, les voy a pedir disculpas que no he podido compartir las demás, pero miren que con tanta cosa acá se me ha olvidado compartirlas, pero yo todas mis presentaciones las pongo a disposición para que las puedan utilizar, siempre y cuando me respeten mi derecho de autor. Entonces, de lo contrario, no hay ningún problema, ¿bien? Bueno, solo queda agregar que como siempre estamos a la disposición el CATI Digi y por supuesto el Registro de Propiedad Intelectual en todo lo relacionado en el apoyo que se les pueda brindar a toda la comunidad sancarlista. ¿Me das chancecito? Solo le voy a preguntar al subregistrador si está disponible para que los venga a saludar. Un minutito. Está bien. Aprovechando este espacio, agradecemos mucho la participación de todos. Esta presentación se quedó corta porque hay muchos puntos aún que tratar, específicamente con lo que son las marcas. Es también una de las áreas que son mayores explotadas, especialmente con las de emprendimiento. Es lo que más surge en los emprendimientos, las marcas. Así que yo creo que quedamos en espera de otra nueva capacitación e inclusive sobre cómo hacer una búsqueda de patentes. Dorcas, aquí te lo voy a presentar al señor el registrador de la propiedad intelectual, el licenciado Villegas Negreros. Entonces, para que lo conozcan, y también le voy a presentar al señor subregistrador, al licenciado Moreira. Ahorita los van a tener aquí y se los voy a poner a presentación. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Buen día a todos. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, aquí a sus órdenes. Aquí nos comentaba Víctor que está en conferencia y nos aprovechando ahí para presentarnos y ponernos a las órdenes. Sí, efectivamente tuvimos nuestro acercamiento con el señor director y con el licenciado Víctor, con usted. No sé si me recuerda, yo soy parte del CATI Digi y ahí estamos trabajando conjuntamente con Víctor, dando esta información a toda la comunidad sancarlista. Excelente, excelente, qué bueno que estamos ahí siempre en la línea de trabajo.
saben, aquí Víctor pues realmente está de lleno en esta parte para apoyarlos y pues poder alcanzar ahí logros en esta época, ¿verdad? Así sea. Mucho gusto de conocerle también al otro licenciado, no tenía la oportunidad, pero bienvenido. Gracias, Sí, igualmente, mucho gusto. El licenciado Moreira, pues ahora ya nombrado como su registrador, ya tiene 2 semanas, me parece, ¿verdad? Sí. Ya 2 semanas de estar como su registrador, entonces igualmente ya está poniéndose al día con todos los temas y pues vamos a estar ahí interactuando con ustedes para apoyar las iniciativas. Gracias, muy amables. Mucho gusto. Muchísimo gusto, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo del registro de la propiedad intelectual en estas capacitaciones que estamos realizando ya desde miércoles anteriores, varias semanas anteriores, y pues sus aportes son totalmente valiosos para nosotros y gracias por el apoyo a la Dirección General. Nuevamente reitero, a la Universidad de San Carlos también. Excelente día. Bueno, muchas gracias. Disculpen que los haya molestado ahí. Mucho gusto. Muchas gracias a todos entonces. Entonces yo creo que estamos para la próxima semana para poder continuar con el tema. Yo creo que nos tocaría el tema de signos distintivos, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que la idea de todo esto, para que un poquito me logren, porque yo sé que es un poquito complicado entender todo esto, pero miren, la idea es primero que la universidad pues tenga y empiece a proteger pues todas sus innovaciones. Pero la idea también de todos estos talleres es de que ustedes en algún momento pues puedan tener la oportunidad de crecer como emprendedores. Y entonces lo que sucede es de que muchas veces nosotros, si hay aquí profesores, también no podemos orientar de una forma correcta a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y entonces, como les digo, yo a veces me da mucha tristeza ir a las ferias científicas, no es porque no me guste ir, sino es porque lo que pasa es de que en esas ferias científicas hay mucho troll de patente, entonces ellos lo único que van van a ver qué invención se pueden robar de los alumnos, y entonces hay que orientar bien al estudiantado y decirle, miren, antes de ir a una feria científica, el estudiante debe saber que si va a la feria, le va a empezar a contar el plazo fatal de 1 año para poder proteger su invención. Segundo, ver la posibilidad de que si es un buen producto, bueno, primero ingresemos la solicitud al registro y luego que vaya a las ferias que quiera, pero por lo menos ya adquirió la prioridad. Sí, y eso quiere decir de que ya nadie más le puede adelantar la protección del invento. Es ver entonces la forma de comercialización, y ya vamos a ver la próxima semana la importancia que, por ejemplo, tienen los signos distintivos. Y entonces yo creo que al final del taller les voy a poner, vamos a poder hacer un pequeño análisis de la importancia de cada elemento de la propiedad intelectual en el proceso de comercialización. Y miren, principalmente es para que la universidad crezca. Realmente yo le tengo mucho aprecio a la Universidad de San Carlos, aunque no soy egresado de ahí, pero ya tengo muchos años de trabajar con ustedes. Entonces, y creo y confío que con el potencial que tienen, lo que nosotros buscamos es de que ya a nivel internacional se den a conocer, que digan, bueno, la universidad registró, no sé, miren, se los digo, yo lloro de la alegría con que me ingresen 2 patentes al año. O sea, me quedo tranquilo, 2, no pido más, pero vamos a ver, ya vamos por muchos años y no tenemos resultados concretos. Entonces yo creo que es una tarea de todos hacer que la universidad crezca, que la universidad a nivel internacional se dé a conocer con el crecimiento de ciencia y tecnología, que no les digo, no hay otra forma de crecimiento de ciencia y tecnología que el ingreso de solicitudes, no hay otro mecanismo de cómo comprobar. Claro, existen las revistas indexadas porque tienen mucha importancia en el mundo científico, etcétera, pero no es ni tiene el mismo punch, si lo quieren ver así a nivel internacional, que digan patente, sí, o sea, tengo una patente, estamos hablando de otro tema. Y les digo, ahí está, yo he visto a nivel de Centroamérica, de hecho, sin ir tan lejos, les voy a omitir países, pero creo que los que están involucrados en ese tema van a saber de qué país estoy hablando, que las universidades han ingresado un montón de patentes, pero un montón de patentes,
y se han ido, pero súper arriba a nivel centroamericano, pero y lo ven así como, la gran, registraron, ingresaron 50 patentes en el 2019. Y entonces incluso los bancos, el Banco de Desarrollo, les dan financiamiento porque ellos están involucrados en el tema de ciencia y tecnología. Miren, les digo, esa estrategia, porque esas 50 patentes, yo les puedo asegurar que ninguna se va a proteger, porque ninguna va a cumplir con los requisitos de patentabilidad. Lo que pasa es que como estrategia ingresaron 50. Sí, pues en las estadísticas ellos ya aparecen con 50 ingresadas. Pero lo que hay que ver realmente de esas 50 en 4 años, ¿cuáles se protegieron? ¿Sí? Entonces yo creo que, miren, no se confundan mucho ustedes cuando vean que tal país ingresaron 100, 200. Esa estrategia muchas veces de país. ¿Sí? A mí me interesa más que se ingresen 3, pero que esas 3 se van a proteger las 3. Porque entonces estamos hablando de investigaciones de calidad, no de cantidad. ¿Sí? Y a ustedes, pues ahí les dejé la chibolita ahí ya de su lado. Como les digo, pueden generar sus propios recursos, pero perfectamente, ¿sí? Imagínense lo que pudieran hacer con esos recursos en beneficio de la población. Ahí se las dejo, ¿verdad? Entonces, si tienen otra dudita, pues ahí ya tienen mi correo para los que me quisieran escribir, y pues si no, pues siempre nos vemos la próxima semana, ¿bien? Muy bien, licenciado, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. No sé si la licenciada Dorcas tiene algún aviso que tenga que dar, o pues ya damos la actividad clausurada. No sé, licenciada. Solamente darles nuevamente gracias a todos los participantes. Estamos pendientes con enviarles las presentaciones. Yo digo que durante esta semana vamos a hacerlas llegar y quedan invitados para nuestro próximo programa, que les estaremos indicando el día y la hora. Gracias. Bueno, le agradecemos, licenciada Dorcas, al licenciado Víctor también, y a todos quienes nos acompañaron en este día, invitándolos entonces a la próxima capacitación, la siguiente semana. Pues agradecemos a quienes se conectaron de centros universitarios, quienes están de otras instituciones gubernamentales, de algunos ministerios. Y bueno, siempre los invitamos a seguir al pendiente de nuestras próximas capacitaciones. Que tengan todos. Gracias.